En este primer ejercicio del bloque de probabilidad vamos a tener que plantear un diagrama de árbol para poder organizar los datos que me aportan en el enunciado. Me hablan de un cierto instituto en el que el 50% del alumnado lleva el desayuno desde casa, el 40% lo compra en la cafetería y el resto, es decir, entendemos que si 50% más 40% es un 90% la suma, el resto será el otro 10% que lo adquiere en un bazar. Y luego de eso me habla de otro juego de porcentajes que son el porcentaje de bebidas que son azucaradas en cada uno de los casos. Si lo traen desde casa, si lo compran en la cafetería o si lo adquieren en un bazar cercano. En estos casos, pues me lo solicitan en el apartado A, que construya el diagrama de árbol. Por tanto, un primer nivel del diagrama de árbol será precisamente la procedencia del desayuno de cada alumno. Primero, desde casa le asignamos la probabilidad 0,50, comprado en la cafetería el 0,40 y adquirido en un bazar cercano el 0,10. Entendemos que son los porcentajes pasados a tanto por uno. Y después de cada rama aparecerán los eventos o sucesos azucarado o no azucarado, tanto si son desde casa, de la cafetería o del bazar. Y plantearemos aquí los porcentajes que nos han dado de cada uno de ellos. El 5% desde casa, que entendemos por tanto que el otro 95% no son azucaradas, 60% de bebidas azucaradas compradas en la cafetería y el 80% de bebidas azucaradas compradas en el bazar, siempre asignando los sucesos contrarios, que serían 0,40 y 0,20. En el apartado B, a partir de tener ya construido el diagrama de árbol, me pide que justifique si es cierta la afirmación que nos hace en el enunciado, que será pues comprobar el total de probabilidad de bebidas azucaradas entre todo el alumnado de ese instituto. Y eso comprende las tres procedencias diferentes, son tres ramas diferentes del árbol. Es por eso por lo que aplicamos el teorema de la probabilidad total para calcular la probabilidad de que la bebida sea azucarada. Tenemos la primera rama, en la que haremos la intersección de esos dos sucesos, que será el producto de la probabilidad de llevar el desayuno desde casa por la probabilidad de que la bebida sea azucarada sabiendo que procede de casa. Sumamos la segunda rama del árbol, que es otra intersección, probabilidad de que se haya comprado en la cafetería, por probabilidad de que sea bebida azucarada sabiendo que procede de la cafetería. Y por último, la tercera rama del árbol, esa intersección, probabilidad de comprar el desayuno en el bazar cercano, por la probabilidad de que sea una bebida azucarada sabiendo que procede del bazar cercano. Simplemente lo que nos queda es efectuar esos productos, 0,50 por 0,05, que corresponde al producto de las probabilidades de la primera rama, 0,40 por 0,60, que sería el producto de la segunda rama, y 0,10 por 0,80, que sería el producto de la tercera rama, y a su vez, posteriormente, sumaremos todas las ramas. Efectuamos el cálculo y obtenemos un total de 0,345, es decir, un 34,5% de bebidas azucaradas entre todas las que se encuentran o se pueden elegir al azar en este instituto. Como la afirmación me decía
que había que justificar si era cierto que más del 30% de los desayunos incluían bebidas azucaradas, pues efectivamente comprobamos que supera ese 30%. Por tanto, sí es cierta esa afirmación. Nos iríamos al apartado C ahora, en el que nos vamos a encontrar una probabilidad condicionada. Dado que me piden la probabilidad de que un estudiante haya traído el desayuno desde casa, pero no en cualquier situación, sino que nos imponen una condición que se refleja al decirnos en el enunciado, sabiendo que el desayuno incluye una bebida azucarada. Ahí ya me están imponiendo una condición, que es que el desayuno incluya esa bebida azucarada. Entonces, al utilizar nosotros el teorema de Bayes para las probabilidades condicionadas, debemos de poner en la parte de abajo la probabilidad de que incluya bebida azucarada y arriba la intersección de ambos sucesos, bebida azucarada y probabilidad de que el estudiante haya traído el desayuno desde casa. Esa probabilidad, esa intersección de arriba, corresponde a la rama que señalamos en el árbol y además la habíamos calculado previamente en el apartado B como parte de esa probabilidad total. Es decir, probabilidad de que haya traído el desayuno desde casa por la probabilidad de que fuera azucarada sabiendo que la había traído desde casa. Y abajo tenemos la probabilidad, la misma que habíamos calculado en el apartado anterior, la de 0,345. De esta forma terminamos calculando la probabilidad solicitada, que nos queda aproximadamente 0,072. Por tanto, como me están pidiendo además que justifique si es cierta la afirmación de que dicha probabilidad es mayor que 0,1, nos damos cuenta de que no es así, de que no es cierta, no alcanza dicho valor. Y aquí terminamos este primer ejercicio del bloque de probabilidad. En este segundo ejercicio nos están dando una probabilidad de que un tratamiento determinado elimine el acné. Vamos a definir un suceso vamos a llamarlo A, que es eliminar el acné. Y la probabilidad de que se produzca ese suceso A es del 0,80, ese 80%. Al mismo tiempo, para tenerlo preparado, vamos a definir una Q, que va a ser la probabilidad del suceso contrario. Es decir, el otro 20% que es la probabilidad de que el tratamiento no elimine el acné. Ya veremos que vamos a necesitar ese valor para los sucesivos cálculos que vamos a hacer. En el primer apartado nos da una muestra de 100 pacientes a los que se le aplica este tratamiento y se pretende calcular la probabilidad de que dicho tratamiento actúe o en sí elimine el acné en más de 75 de esos 100 pacientes. Con estos datos lo que tenemos es una distribución binomial en la que nosotros sabemos que partimos de unos datos de n tamaño de la muestra y p proporción, en este caso 100 pacientes y 80% o 0,80, pero se da el caso de que se cumplen los condicionantes suficientes para poder aproximar esta distribución a una distribución de probabilidad continua, concretamente una distribución normal, dado que por un lado se trata de una muestra de tamaño grande, n mayor de 30, y también el producto de esa n por la probabilidad o proporción es mayor de 5. Por tanto, podemos transformar esto, como decíamos, en una distribución normal aplicando esas fórmulas que escribimos. La media pasaría a ser n por p, que sería 80, y la desviación típica sería la raíz cuadrada del producto de n por p y por q. Tenemos por tanto una distribución normal de media 80 y desviación típica 4. A partir de aquí ya podemos hacer el cálculo de la probabilidad que nos solicitan, teniendo en cuenta
de que si partimos de esa hipótesis de normalidad, estaríamos podríamos representar dicha distribución en una curva, una campana de Gauss, en la que tendríamos la media en el centro, esa media de 80, y el 75, que es el valor que nos solicitan, quedaría a la izquierda de la media. Y nos piden que calculemos todo lo que está por encima de ese valor de 75. Hay que tener en cuenta que siempre que hagamos una aproximación de una binomial a una normal, deberíamos, para ser rigurosos, aplicar una corrección de continuidad de Yates. Pero en este caso vamos a partir de la premisa de que no la vamos a aplicar, puesto que no es obligatorio aquí en las pruebas de EBAU de Canarias, ¿no? Entonces vamos a tipificar directamente o transformar ese valor de x en un valor de z, haciendo la operación típica x menos la media partido por la desviación típica. Por lo que obtenemos que ese valor de 75 equivale a un menos 1,25 en nuestro eje de las zetas. Que tiene toda la lógica que nos dé un valor negativo, dado que es un valor inferior a la media, pero claro, siempre que tengamos un valor negativo a la hora del cálculo de la probabilidad, debemos calcular una simetría que se efectúa cambiando el signo y dándole la vuelta al símbolo de la desigualdad. Y a partir de aquí podemos buscar ese valor de más 1,25 en la tabla de la distribución normal, que nos da un valor de 0,8944, que el resultado es directamente ese, porque al darle la vuelta a la desigualdad ya me quedaba directamente z menor que es para lo que, digamos, está calculados los valores de dicha tabla. Aquí terminaría el apartado primero. El apartado B empieza cambiándonos el tamaño de la muestra a 225 pacientes, por lo tanto la distribución cambiará también. La binomial pasará a ser de 225, manteniendo la proporción de 0,80. Por tanto, la aproximación que hacemos a la normal también va a cambiar. Nos vamos a obtener una media de 180 pacientes y una desviación típica de 6. En este caso nos piden que calculemos una probabilidad de que el medicamento actúe entre 170 y 190 pacientes. Ya no es como en el apartado anterior, que nos pedía mayor que una cantidad, sino en este caso mayor que una cantidad, menor que otra. Por lo que en la campana de Gauss quedaría representada como una franja intermedia que nosotros tendremos que calcular. Primero, por supuesto, tipificando los dos valores de los extremos, 170 menos la media partido por la desviación típica, y por otro lado 190 menos 180, que es la media, partido por la desviación típica. Aquí tampoco vamos a aplicar esa corrección de continuidad de Yates, lo vamos a dejar como está con los valores exactos, y me da menos 1,67 y 1,67. Son iguales en valor absoluto, porque ambos valores están a la misma distancia de la media. En este caso lo que tendríamos que hacer sería calcular primero la probabilidad del mayor, que es 1,67, y restarle la probabilidad del menor, es decir, la de menos 1,67. La del mayor la podemos encontrar ya directamente en la tabla, dado que dicha tabla, como hemos dicho antes, está diseñada con los valores directos para z menores que un determinado valor. Sin embargo, la otra, al ser negativa, nos pasa lo mismo que antes. Debemos hacer una simetría cambiando el signo y dándole la vuelta al símbolo de la desigualdad. Pero al darle la vuelta al símbolo de la desigualdad nos queda una z mayor que es precisamente el valor contrario al que me dan en la tabla. Por tanto, debemos hacer la transformación 1 menos la probabilidad de la tabla. Al hacer los cálculos obtenemos un resultado final de 0,905.
terminando así el apartado B. Y el apartado C me habla de, ojo aquí, número esperado de pacientes sobre los que no se elimina el acné. Nosotros podemos calcular una cantidad esperada o cantidad media de pacientes con la fórmula esperanza igual a n por p, pero claro, en este caso la probabilidad no es la que hemos utilizado hasta ahora, que era la de eliminar el acné, sino es la contraria, es la Q. Es la probabilidad de no eliminar el acné, que es 0,20, y se lo aplicamos a una muestra, en este caso de 500 pacientes. Por tanto, el valor esperado de pacientes sobre los que no se elimina el acné de esos 500 es un total de 100. Y aquí hemos terminado los ejercicios del bloque y el examen completo de BAU de junio de 2021. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en próximos vídeos.